Tormenta invernal amenaza a millones de viajeros en Estados Unidos en víspera de Acción de Gracias. Hay al menos 800 vuelos cancelados. Nueva jornada de violencia en Ferguson. Protestas se extienden a otras ciudades. Reportan otro secuestro de jóvenes en México cuando se cumplen 2 meses de la desaparición de 43 estudiantes. Pasajeros en Rusia tuvieron que empujar su avión para poder despegar. Novedosa alternativa para manejo de la apnea del sueño. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Soy Santiago López. Vamos a comenzar en Estados Unidos porque en alerta se encuentra buena parte de ese país por una poderosa tormenta invernal que ha causado la cancelación de al menos 800 vuelos y el retraso de otros miles. El caos en los aeropuertos del país se registra a horas de que comience el tradicional Festival de Acción de Gracias. La costa este de Estados Unidos se ha visto gravemente afectada por una nueva tormenta de nieve. El fenómeno climático que se formó en el Golfo de México ha golpeado las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Boston, Nueva Inglaterra y Washington D.C., entre otras, forzando el cierre y bloqueo de aeropuertos y carreteras a tan solo unas horas del jueves 27 de noviembre, día en que los estadounidenses celebrarán la fiesta de Acción de Gracias. Telling me the flight was canceled and they rescheduled us for another flight. So it's about 4 hours later. De acuerdo con la Asociación Automovilística, más de 46.3 millones de personas tenían previsto desplazarse por todo el país durante este fin de semana. Sin embargo, la tormenta, que se extenderá hasta mañana en la mañana, ha dejado miles de afectados. El Servicio Meteorológico Nacional ha señalado que la mezcla de lluvia y nieve causará graves turbulencias, baja visibilidad y carreteras resbaladizas, por lo que ha pedido a todos los viajeros que tomen las precauciones necesarias para evitar más accidentes. Y luego de una nueva jornada de violencia en Ferguson, Estados Unidos, las autoridades mostraron su preocupación por la masiva movilización que se desarrolló en diferentes ciudades del país y en donde también se presentaron hechos de violencia. Miles de manifestantes ocuparon las principales calles en las ciudades de Los Ángeles, San Diego y Minneapolis, en donde luego de las protestas se presentaron serios enfrentamientos con la policía. Los manifestantes se oponen a la decisión judicial sobre la muerte en agosto pasado del joven afroamericano Michael Brown, que exoneró de responsabilidad al policía Darren Wilson. Las autoridades desplegaron más de 2.200 efectivos para controlar las protestas. Y México fue sacudido por un nuevo escándalo. Un testigo habría revelado que los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa no serían los únicos desaparecidos. Según el testigo, otros 30 personas habrían sido secuestradas en otra ciudad en el estado de Guerrero. Así lo reporta la cadena francesa France 24, en donde, según el testimonio de uno de los familiares del nuevo grupo de desaparecidos, los hechos habrían ocurrido el pasado 17 de julio, pero que por amenazas de muerte la información permaneció bajo secreto. Según las declaraciones de la mujer, 30 estudiantes, incluida su hija, de una escuela secundaria en la ciudad de Cocula, vecina a la ciudad de Iguala, que fue el escenario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, fueron raptados por un grupo de uniformados que vestían indumentaria propia de la Marina del país. El escalofriante testimonio nuevamente centra las miradas hacia el gobierno mexicano, precisamente hoy, cuando se cumplen 2 meses de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Miles de personas continúan manifestándose en contra del Ejecutivo, reclamando por la poca acción para dar con el paradero de los desaparecidos. Lo que demandamos es justicia. Ciudad de México ha sido escenario de fuertes enfrentamientos con las autoridades por parte de los gremios de educadores y estudiantes que exigen al gobierno celeridad en la investigación y búsqueda de los desaparecidos. Y ahora nos vamos a Venezuela porque la Fiscalía citó a la exdiputada María Corina Machado por su supuesta participación en un plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. Por medio de su cuenta en Twitter, Machado dio a conocer la citación con la que deberá presentarse el próximo 3 de diciembre a las 10 de la mañana en calidad de imputada. El Ministerio Público viene realizando una investigación desde marzo por denuncias de varios parlamentarios de la Asamblea Nacional, quienes pidieron que se abriera un proceso para determinar responsabilidades penales respecto a un plan para atentar contra el mandatario. Y al menos 124 miembros del autoproclamado Estado Islámico fallecieron en medio de enfrentamientos contra las fuerzas kurdas en intentos de los yihadistas por retomar la represa de Mosul, ubicada en el norte de Irak. Según el portavoz kurdo, más de 500 extremistas atacaron a los oficiales iraquíes durante toda la tarde con armamento pesado.
No obstante, gracias a la resistencia de los kurdos y a los ataques aéreos de la coalición internacional, los radicales tuvieron que retirarse del lugar. Hasta el momento se han recuperado 70 cuerpos pertenecientes a los yihadistas. El gobierno de Argelia confirmó que consiguieron dar de baja a uno de los asesinos de un turista francés que fue secuestrado. Hervé Cordel fue decapitado el pasado mes de septiembre por un grupo de yihadistas que publicó el crimen siguiendo el ejemplo del autoproclamado Estado Islámico. El ministro de Justicia de Argelia dijo que al menos uno de los hombres que participó en el asesinato fue dado de baja en una operación militar al norte del país en octubre. Vamos a una primera pausa en CMI Internacional. Continuamos en CMI Internacional. La policía española logró desarticular una red de tráfico de desplazados sirios. 18 personas fueron capturadas en Madrid tras comprobarse que cobraban entre 6.000 y 10.000 euros por proveer documentación falsa a numerosas familias sirias que habían abandonado su país buscando refugio. Los desplazados eran forzados a viajar a diferentes ciudades para luego ser recibidos en Europa de manera ilegal. Actualmente, 8 millones de personas han abandonado Siria debido al difícil conflicto que vive ese país. En España, la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentó su renuncia por estar involucrada presuntamente en un escándalo de corrupción. Un juez considera que Mato pudo beneficiarse de una trama de corrupción a través de su exmarido, Jesús Sepúlveda, quien está imputado junto con otras 42 personas por dicha causa. Por medio de un comunicado, la ya exministra asegura no tener conocimiento de ningún delito que se haya podido cometer. Esta renuncia es la tercera que se presenta en el actual gobierno. La policía de Perú desarticuló una banda dedicada a falsificar moneda extranjera. En el operativo que fue llevado a cabo en Lima, la capital, las autoridades incautaron más de $1 millón en billetes falsos. La gran suma de dinero falsificado fue incautada después de meses de seguimientos a una red conformada por tan solo 3 personas. En la vivienda confiscada se encontraron además grandes sumas de dinero en diferentes monedas de diferentes países y material para la fabricación de los billetes. La ciudad de Sao Paulo, en Brasil, se encuentra en estado de emergencia debido a las torrenciales lluvias que se presentan y que generan dificultades en principales vías y ponen en riesgo la estabilidad de cientos de hogares. Las grandes cantidades de lluvia mantienen el tráfico colapsado. Las fuertes ventiscas y lloviznas que se presentan desde las últimas horas mantienen encendidas las alarmas en la ciudad debido a los desmedidos niveles de inundación que ya se presentan. Los ciudadanos aseguran que el nivel sobrepasa el metro de altura en algunos sectores de la ciudad. Miles de personas han quedado en condición de desplazamiento debido a que las corrientes de agua ingresaron a cientos de hogares, arrasando todo a su paso. Aunque un fuerte despliegue de emergencia acudió a las zonas más abnegadas por el agua, una espesa nube ha cubierto gran parte de la ciudad y ha generado alarma entre los habitantes. El Sistema Meteorológico de Brasil señaló que no se descarta que en las próximas horas se incrementen las lluvias. Sin embargo, los equipos de socorro emitieron una alerta para las personas que viven en las partes elevadas de la ciudad, debido a que las lluvias ya desestabilizan algunas zonas en donde se pueden presentar deslizamientos. Y escuchen esto, en Rusia los pasajeros de un avión tuvieron que bajarse y empujar la aeronave para que pudiera despegar. El hecho se presentó en la ciudad de Igarka, en donde las temperaturas de hasta 52 grados bajo cero impidieron el despegue del aparato, cuyo sistema de frenos en el tren de aterrizaje se congeló. La Fiscalía de Siberia abrió una investigación al respecto, ya que se puso en riesgo la vida de las personas y parte del fuselaje pudo haberse dañado. Gracias a la intervención de los pasajeros, el avión pudo despegar y llegar sin ningún contratiempo a su destino. Nueva pausa en CMI Internacional, ya volvemos. Hombre es atropellado 3 veces seguidas y sobrevive. Novedosa alternativa para manejo de la apnea del sueño. Trastornos como ronquido y apnea del sueño son tratados dependiendo del paciente con novedosas alternativas. Una de ellas, una placa dental. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Roncar y la apnea de sueño, 2 de los trastornos que más afectan a la población, que no solo no dejan dormir, sino que afecta la salud de quien lo padece, para lo cual existe un novedoso tratamiento, un dispositivo de avance mandibular. Es una funda igual que la del bruxismo, solo que es doble y la función es adelantar un poco la mandíbula.
El ronquido y la apnea se producen porque la lengua, cuando dormimos, hay una relajación de ese músculo. El músculo ocupa más espacio, entonces cae hacia atrás, cierra o bloquea el paso del aire. Con el dispositivo adelanta la mandíbula y la base de la lengua y ya no hay ronquido. Una alternativa más frente a otros tratamientos para la apnea del sueño como son la cirugía, el implante hipogloso o la mascarilla CPAP. Un dispositivo que debe ser usado por un paciente bien diagnosticado, ya sea que tenga una apnea severa o moderada. Nosotros presentamos en Madrid, en España, que es donde nació este producto y ahora lo hemos traído aquí a Colombia. En marzo fue el Congreso de la Sociedad Española del Sueño. Ahí presentamos un estudio que ha sido uno de los más importantes de los últimos años, 4 años de seguimiento, 200 pacientes de apnea tratados con nuestro sistema. ¿Qué se vio? Se vieron 2 cosas. Una, que el 76% de los casos estaban curados con el sistema, es decir, que es un tratamiento muy efectivo a nivel clínico, es decir, la apnea en esos casos había sido perfectamente controlada. Un cineasta amateur en Nueva Zelanda encontró un barco que desapareció hace 112 años. John Albert emprendió la búsqueda de la embarcación porque, según él, sintió algo espiritual que lo llevó a ello. El hallazgo se registró en 2012, pero se conoce hasta ahora. El barco llamado SS Ventnor transportaba los cadáveres de 499 mineros chinos que murieron en Nueva Zelanda y estaban siendo repatriados a su país cuando se hundió la embarcación. En la ciudad de Kunshan, en China, un hombre milagrosamente sobrevivió tras ser atropellado 3 oportunidades consecutivas. Las cámaras de seguridad muestran el momento en el que el hombre se encuentra parado en medio de la avenida cuando un vehículo lo embiste y lo golpea en sus extremidades inferiores. Después se ve como otro carro golpea también al hombre y un tercer vehículo estrella a otro que tenía enfrente, golpeando una vez más al peatón. Las autoridades señalaron que el hombre presenta fracturas en sus piernas, pero que evoluciona satisfactoriamente por suerte. Y a continuación los dejamos con el programa Pregunta Yamit. Sigan el Canal 1. Gracias por acompañarnos.